Tim, y tenés ese tiempo que habíamos comentado, alrededor de 45 minutos, 50 o un poco más, o un poco menos, como lo manejes vos, para luego dar lugar a algunas preguntas y la charla, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Y esto además va a ser grabado. No sé si tenés algún inconveniente, Tim. No, está bien. He visto el botón que dice grabando, así que perfecto. Sí, después lo subimos a la página de YouTube del programa también, si estás de acuerdo. Eso lo dice Jorge, ¿no? Hola, Jorge, ¿qué Sí. tal? Hola, Tim, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Ahí lo veo, Jorge. Sí. Pues lo único es que he estado con un resfriado toda la semana. Se te escucha Así que bien, espero- se te escucha muy bien. Sí. Y yo te voy a escuchar por Vale, primera vale. vez presentar en español, además. Muy impresionante. Ah, sí. Sí. Muy bueno. Bueno, en Argentina, supongo, ¿no? Bueno, no, hice una presentación una vez en Argentina, en persona. Claro, pero yo no pude estar. Sí, eso es, sí, estuve en Buenos Aires. No, pero espero no perder mi concentración, eso es lo único. Estamos con un cambio de tiempo aquí en Madrid y ese tipo de cosas siempre produce resfriados y eso, así que he estado como agotado toda la semana. Pero bueno, a ver si estoy para debatir la teoría Seguro política que sí. con vosotros. ¿Queréis que empiece? Arrancamos con la presentación del programa, Juan, Jorge y Juan. Y mutea mi micrófono. Dale, arrancamos siendo las 14:08. Perfecto, sí. Bueno, desde el programa de investigación sobre subjetividades políticas en la época del discurso capitalista, hemos planteado como una actividad transversal al programa, un programa compuesto por 3 proyectos. Hemos planteado como una actividad transversal, les decía, esto dentro de lo que es el Ateneo Alejandro Gropo, denominado así obviamente en homenaje a Alejandro como profe, como compañero que nos formó, ¿no? Nos formó, y que promovió siempre el debate alrededor de los nombres de la época, ¿no? Los nombres de la época y sobre todo la insistencia por la pregunta por el pueblo y el populismo en la tradición argentina, pero también en latinoamericana. Y en ese sentido lo que planteamos fue un conversatorio como una actividad que promueva el diálogo entre compañeros y compañeras que vienen trabajando sobre algunas categorías para pensar la época, como les decía, siempre en torno al pueblo, al populismo. Allí convocamos a Yanni Tauracakis, a Sebastián Barros, luego a Fabiana Roussox, Pablo Guillieri y Luciana Cadaya durante este año. Y en este momento lo tenemos a Timothy Appleton, que lo va a presentar Mercedes. Solamente mencionar que me parece que es muy interesante poder, con la intervención de Tim, dar continuidad a un diálogo que surgió de manera bastante informal con Tim el año pasado, alrededor de esta pregunta por el pueblo y sobre todo por el qué hacer ante los desafíos de esta época y sus transformaciones, ¿no? Mer, todo tuyo. Digo que estaba muteada. Bueno, un gusto para mí presentar aquí a mi colega y amigo entrañable, Timothy Appleton, Tim, para nosotros, especialista en teoría política postestructuralista y en las teorías psicoanalíticas freudiana y lacaniana, actualmente profesor en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y editor de la revista especializada en psicoanálisis y política Lacan Emancipa. También es coordinador de la sección de pensamiento contemporáneo en Cruce y Arte y Pensamiento en Madrid. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el volumen coeditado sobre teoría política Lacan en las lógicas de la emancipación. Tuvo gran circulación aquí en Argentina. 2 obras coescritas, Derrotas y Derivas y Pensamiento, y sus 2 últimos libros, Escupir en la Iglesia
un sí de las izquierdas al Brexit, que salió en el año 2020, y el libro que estamos aún esperando y que prontamente llega a Argentina y en torno del cual hoy conversamos, La política que viene hacia un populismo de las singularidades, de NED Ediciones. Bueno, yo voy a decir algo cortito de Tim. Tim cuenta con una larga y prestigiosa trayectoria intelectual que se inició en su país natal, en Inglaterra, y en su paso por la Universidad de Essex, donde participó del programa de ideología y análisis del discurso, creado y dirigido por Ernesto, y quien también dirigió a Tim, también fue su tutor, y donde tuve la suerte de conocerlo, ¿no? Y compartir con Tim discusiones acaloradas, debates que se iniciaban en las clases, seminarios, pero que seguían en los pasillos y después en el pub. Desde ahí, Tim no deja de encantarme, de sorprenderme, ¿no? Tanto pensaba, ¿no? Además de su lucidez teórica, también con un compromiso militante, que es muy coherente a lo largo del tiempo, ¿no? Tim es miembro del partido, ha sido miembro del Partido Laborista inglés, un estudioso de la izquierda británica, y a lo largo de estos años difíciles, ¿no? Que le toca vivir al laborismo, ha sabido sostener con fidelidad, ¿no? Posiciones no siempre cómodas ni mayoritarias, como se plasma en uno de tus últimos libros, ¿no? Sobre el Brexit, donde a contramano del posicionamiento mayoritario del partido, finalmente planteas unas razones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Entonces, también en el libro que presentás hoy, acá, y que vamos a conversar, tampoco sostiene posiciones cómodas, ¿no? Son incisivas. La intervención es un libro crítico que apunta, ¿no? A traer al debate, a escena, al diálogo, ciertas dificultades, contradicciones, olvidos en la teoría del populismo de Ernesto Laclau, cuestionando, me parece a mí, precisamente una de sus ideas centrales, ¿no? Como es la noción de hegemonía. Sí, el populismo para este planteo, ¿no? de Tim es una vía posible para pensar la política y la emancipación, debe desprenderse de esa compañera de fórmula tan famosa que es esta noción de hegemonía gramsciana laclausiana, ¿no? Entonces, esta intervención incisiva nos resultó a todo nuestro grupo que venimos pensando y reflexionando en torno a este populismo y sus posibilidades hoy en nuestra región, nos pareció súper productiva, ¿no? Para seguir la reflexión y seguir intercambiando. Entonces, bueno, una vez más, encantada de escucharte, ahora como te decía en español, que es impresionante cómo lo hablas. Y entonces te paso la palabra, me silencio. Muchas gracias, igual, siempre, por estar. Bueno, muchísimas gracias, Mer. Y gracias a todos por asistir y por haberme invitado a hablar un rato. Es un verdadero honor para mí y es un honor para mí, ¿cómo se diría? Es un honor especial, si eso es posible, porque es un honor para mí conversar con amigos argentinos, ¿no? Estoy más acostumbrado a debatir estos temas con españoles. Y me parece que, no sé qué opináis vosotros, pero me parece que la cultura política e intelectual es muy distinta en los dos territorios, quizás en los dos continentes. Y eso es una cosa que quizás podríamos debatir un poco, si queréis, incluso, porque es un tema que me interesa mucho. Pero en primer lugar me gustaría agradecer a Juan Manuel por la invitación y tuve el placer de conocerle a Juan el año pasado en Madrid y colaboramos en algún proyecto
y yo creo que fue un encuentro muy productivo y tenía mucha admiración para el proyecto intelectual y político de Juan, y seguramente seguiremos colaborando, espero que sí. Y también muchas gracias a mi querida Mercedes. Esto es como volver a casa, ¿no? Un poco como decías tú. Volver a hablar con mi amiga, una de mis amigas más antiguas de este mundillo de la política, la teoría política. Volver a Essex, volver a las clases de Ernesto Laclau. También no es una coincidencia que estoy hablando, entiendo que estoy hablando en general con argentinos aquí, y en realidad fue un argentino el que me introdujo a este mundo, este mundillo intelectual que compartimos, intelectual y político, ¿no? Entonces, bueno, en fin, estoy encantado de estar conversando con vosotros en este contexto, y me alegro mucho que estés, Mercedes. Sí, bueno, efectivamente, bueno, yo creo que la idea hoy es hablar un poco de, no sé cuánto voy a tardar, voy a intentar no sobreextenderme, pero porque me gustaría debatir, ¿no? Conversar. Por otro lado, supongo que hay ciertos temas que debo desarrollar, al menos para explicar un poco el argumento de mi nuevo libro. Creo que algunos tenéis un fragmento, ¿no?, de este libro circulado, que espero que, si habéis tenido tiempo para hojearlo, espero que os haya dado una idea de lo que voy argumentando en el libro. Pero de todas formas voy a intentar sí, desarrollar un poco el argumento aquí, pero espero no extenderme demasiado, ¿no? Me han dicho que el libro llega a Argentina en noviembre, entonces estoy encantado de que el libro va a viajar. Yo creo que con todos los problemas con la economía mundial es difícil que las cosas viajan hoy en día, y las personas también. Entonces, para mí es un gusto que el libro va a llegar ahí. Pero por ahora no está el libro físicamente. Entonces, el fragmento que os he enviado es el primer ensayo del libro. Pero es posible que voy a tener que hablar también de la segunda mitad del libro, que saca las consecuencias teóricas del argumento ontológico, por decirlo así, en la primera mitad del libro, para que nos entendamos un poco. Me interesa mucho, como ha dicho Mercedes, me interesa mucho defender el populismo. Esto es quizás es obvio decir eso, pero no sé si es tan obvio. La palabra populismo, no sé exactamente cómo se considera esa palabra en Argentina. Tengo alguna idea, pero supongo que sabéis que en Europa la palabra populismo en general es una palabra peyorativa, ¿no? Incluso entre los intelectuales, ¿no? El otro día fui a una conferencia en Finlandia con nuestra amiga Emilia, que también estudiaba con Ernesto. Y fue una conferencia sobre el populismo y el afecto, algo así fue el título. Y yo pensaba que iba a encontrar investigadores que de alguna manera defendía el populismo, ¿no?
Y en realidad lo que encontré era un conjunto grande de personas que básicamente odiaban el populismo, más o menos. Fue más bien una conferencia antipopulista, terminológicamente hablando, que es algo que me sorprende. En general, estos investigadores son gente, digamos, de gente progresista o gente de izquierdas, pero aún así asociaban el populismo, consideraban que el populismo fue sinónimo de la ultraderecha. Entonces estudian minuciosamente el populismo para que luego puedan limitarlo, ¿no? Controlarlo. Obviamente mi libro no va en esa dirección. Mi libro es una defensa del populismo. Es una defensa del populismo de izquierdas y que para mí en realidad es una redundancia, por decirlo así. Quizás es un punto que podemos explorar en más detalle luego. Pero para mí el populismo es esencialmente de izquierdas, ¿no? Y sí, luego lo voy a explicar por qué. Pero sí, el libro es una defensa del populismo que en este continente no está muy bien visto, digamos. Pero debo decir que una de las cosas que he retenido claramente de mi formación con la CLAU fue esa defensa del populismo, esa identificación con la idea del populismo, ¿no? Y estoy también de acuerdo, absolutamente de acuerdo, para que nos entendamos, con la idea de la CLAU de que el populismo es esencialmente el antagonismo social, que la esencia del populismo es la división social entre pueblo y élite. Y esa idea nunca he tenido interés en cuestionarlo. Bueno, quizás de vez en cuando, pero básicamente he concluido que esa idea es una de las ideas más valiosas de la CLAU que debe retenerse en todo momento. Para mí el populismo es la manera más útil, el marco más productivo para pensar la política hoy en día y personalmente no tengo ninguna duda al respecto y eso me pone un poco, eso me divide un poco de algunos de mis compañeros y amigos aquí en Europa, tanto en la academia como en la militancia política, ¿no? Porque como digo, el populismo es mal visto en general en Europa. Y en realidad, no sé qué opináis vosotros, pero he pensado durante bastante tiempo que el populismo realmente quizás puede verse como una invención americana en el sentido continental de la palabra. No es una idea que se acepta muy bien en Europa y no es una idea que quizás puede aceptarse en Europa. Y yo creo que es un término, como sabéis, que viene de Estados Unidos, pero luego la forma populista de hacer la política se asocia muy a menudo con Latinoamérica. Yo creo que es algo muy interesante, muy original y que debe defenderse. Y quizás creo que Europa y los europeos podrían aprender algo, ¿no? De esta forma americana de pensar la política. En parte porque a mí me parece personalmente que la situación política en América Latina ahora es mucho más interesante que la europea, que es un desastre a todos niveles. Pero bueno, también podemos volver sobre este tema. Entonces, mi primera premisa es que el populismo es en tanto que antagonismo social es la mejor manera de pensar la política, pero lo que hago sobre todo en este libro, o el punto de partida de este libro, es que también argumento que la otra parte del proyecto de la CLAU, que es la hegemonía,
Como comentó Mer antes, el aspecto hegemónico de su proyecto, que como sabéis viene de Gramsci sobre todo, argumento que es incompatible con su premisa populista. Y que no solo que es curioso porque Laclau los trata como dos lógicas casi idénticas. Y mi argumento sería que no solo no son idénticas, sino son radicalmente incompatibles las dos lógicas. Y entonces no solo deberían separarse, sino que si queremos seguir siendo populistas, tenemos que abandonar la teoría de hegemonía. Esto lo voy a decir abiertamente y claramente para que no haya ninguna confusión sobre el rumbo del argumento, ¿no? Y bueno, ¿por qué considero que sea así? A mí, yo no sé, otra vez, no sé qué opináis vosotros, pero me parece que como mínimo hegemonía y populismo son dos formas políticas completamente distintas. Laclau el proyecto de Laclau consiste en combinarlos o asimilarlos prácticamente de forma directa. Y me parece curioso que hace así. Quizás incluso a veces me preguntaba si podríamos arriesgar la hipótesis de que, un poco siguiendo lo que estaba diciendo antes, que la hegemonía es una teoría europea y el populismo es una teoría americana. Pero bueno, podemos debatir eso más tarde si queréis. Entonces, en el libro empiezo considerando el proyecto de Laclau y luego el proyecto de Laclau y Mouffe. Y mi argumento es que cuando en su primer libro, Política e Ideología en la Teoría Marxista, lo que hace Laclau es algo muy importante, es que define una lógica populista que es separada del marxismo tradicional, pero luego cae al evitar el esencialismo económico del marxismo tradicional o vulgar incluso, acaba cayendo en un esencialismo social, porque acaba siendo obligado a reificar el espacio social según una división populista. Y luego argumento que me parece que incluso él se da cuenta de que hay un problema ahí. Entonces lo que hace es, con Mouffe escribe Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? Y lo que hace ahí, para evitar el problema un poco del esencialismo social, lo que hace es pluralizar el número de antagonismos posibles. Pluralizar el número de antagonismos populistas posibles, por decirlo así. Pero luego argumento que al hacer esto cae en otra contradicción. A saber que la categoría de antagonismo populista acaba teniendo dos definiciones distintas e incompatibles. En primer lugar, argumenta que el antagonismo es el límite de toda objetividad social o una objetividad social cualquiera. Y por otro lado, argumentan Laclau y Mouffe que los antagonismos son un elemento plural que se encuentra dispersado a través de por todo un espacio social, ¿no? Es decir, que para ellos el antagonismo es singular y plural a la vez, pero la manera en que ellos construyen este problema, me parece que surge una contradicción conceptual. El antagonismo populista no puede ser al mismo tiempo el límite
de un orden social y algo que se encuentra dentro de múltiples veces dentro de un orden social. Porque esto sería como argumentar que hay un límite de una objetividad social cualquiera dentro de otro, que no es lógicamente posible. Y en realidad creo que nunca resuelven este problema la Clowy Move. Por otro lado, creo que es importante retener la pluralización de los antagonismos. Entonces, porque si no, acabamos cayendo en un esencialismo social, es decir, que solo hay un antagonismo dentro de una sociedad dada, que podría ser fácilmente una lógica marxista ortodoxa, ¿no? Tradicional. Entonces, lo que hago en el libro, en primer lugar, es hago un tipo de reseña de los demás pensadores post-althuserianos, aparte de Laclau y Mouffe, para ver cómo ellos han resuelto o no resuelto el mismo problema. Empiezo con Badiou, ¿no? Con Alain Badiou. Y argumento que de alguna manera Badiou resuelve el problema sobre el estatuto ambiguo de la categoría del antagonismo, optando por la singularidad de un antagonismo. Él utiliza el término singularidad y yo creo que lo hace de forma bastante clara y rigurosa. El problema que veo con Badiou, y esto es un argumento muy específico a los estudios de Badiou, pero yo creo que es un argumento válido, ¿no? Por eso lo he presentado. Que al final él acaba haciendo lo que Laclau hace en su primer libro, que es asociando una sola sociedad con un solo antagonismo. Y eso lo hace porque utiliza la palabra Estado, y mi argumento es que esta palabra en Badiou también es ambigua, ¿no? Es ambigua o contradictoria, entre su ontología filosófica y su ontología social, por decirlo así. Así que si solo hay un antagonismo para Badiou, un antagonismo singular, a través del Estado tiene que corresponder a una sola sociedad. Así que básicamente acabamos en el mismo problema con Badiou, el mismo problema que tuvimos con Laclau y Mouffe, ¿no? El mismo dilema. Luego hablo de Zizek. Seguramente conocéis la obra de Zizek, ¿no? Y mi argumento es que Zizek hace algo muy parecido a Badiou. Insiste en la singularidad de un antagonismo. Y además, argumento que Zizek da otro paso, porque Zizek abre la posibilidad de la posibilidad contradictoria, pero esta vez productivamente contradictoria, de una pluralidad de antagonismos, porque Zizek celebra todo tipo de antagonismo en todos tipos de contextos sociales distintos. Pero, y mi argumento es que esto nos ofrece una salida del problema, pero luego argumento que Zizek acaba minando su propia intuición, porque él acaba reificando el Estado. Esto probablemente es un efecto de su hegelianismo. Zizek acaba tratando el Estado como un trasfondo trascendental de la multiplicidad de situaciones del ser que él es capaz de concebir. Así que básicamente acaba siendo tan monolítico como Badiou y Laclau y Mouffe. Y por eso acaba defendiendo la dictadura del proletariado, ¿no? Como la única opción política. Y se describe a sí mismo como comunista, ¿no? Y por último, analizo la obra de Rancière, Jacques Rancière,
y argumento que Rancière es el que completa, él ofrece la salida más clara del problema, porque él es capaz de concebir la singularidad de un antagonismo con respecto a una situación del ser específica, y en ningún momento intenta combinar estos antagonismos. Entonces, él concibe una multiplicidad indeterminada de situaciones y no es una multiplicidad sin uno, por decirlo así. Así que defiendo más o menos el proyecto de Rancière. Lo único es que me parece que hay un riesgo en Rancière de parecer fetichizar, se dice así, fetichizar la micropolítica. Que yo creo que básicamente no forma parte de su proyecto, pero tiene pinta de defender la micropolítica, y si queremos ser rigurosos, creo que no hace falta defender la micropolítica para defender la singularidad de un antagonismo. Además, a Rancière no le gusta tanto la palabra populismo, me parece, aunque defiende que el pueblo es el agente fundamental del antagonismo político, pero no le gusta el término populismo. Y a mí no me parece necesario, porque otra vez me parece innecesario dar ese paso. Entonces, mi propuesta final es que básicamente la idea es que hay tantos antagonismos como situaciones del ser, y no hay ningún momento en que estas situaciones se combinan. Y esto lo llamo el populismo de las singularidades. En este momento, esto es el momento en que normalmente alguien menciona, sobre todo en Europa, pero quizás en América Latina se considera importante también, el tema del Estado, ¿no? Entonces, en este momento intento ser consistente con mis propias premisas y deduzco que el Estado no existe, en parte porque la sociedad con la que supuestamente corresponde tampoco existe. La sociedad no existe, también es una idea que surge en Laclau, pero mi idea es que el populismo de las singularidades sería una manera más radical de pensar esa idea de Laclau, porque para Laclau la sociedad es imposible porque es descentrado por un antagonismo. Y mi idea es que lo que solemos llamar la sociedad en realidad es una pura dispersividad de situaciones del ser que no podemos combinar en ningún momento. La idea de que la sociedad no existe, que presento en el libro, más bien viene de Marcus Gabriel, ¿no? Y el nuevo realismo especulativo, a veces se llama en la filosofía. La idea de Gabriel de que el mundo no existe, porque para Gabriel, para que algo exista, tiene que existir dentro de un campo de sentido. Y el mundo es el campo de sentido en que surgen todos los demás campos de sentido. Entonces, como el mundo no existe en un campo de sentido, el mundo no existe. Entonces, yo deduzco de esta idea la idea más política de que la sociedad no existe siguiendo el mismo silogismo, más o menos. En ese sentido, intento radicalizar las tesis de Jessop y Poulantzas en el libro sobre la sociedad y el Estado. Quizás sería interesante en este momento mencionar la que considero una implicación directamente política de todo lo que argumento hasta ahora. Porque a veces es interesante preguntarse, ¿no? Tenemos la lógica del argumento, pero luego, ¿qué implicaciones políticas tiene? Mi argumento es que
simplemente que ningún antagonismo político puede reducirse a otro. Esto lo considero un argumento anti-hegemónico, ¿no? Políticamente me parece muy importante porque implica que, por ejemplo, la lucha feminista, para dar ese ejemplo, no se puede decir que la lucha feminista es secretamente una lucha económica. Y tampoco se puede decir que la lucha económica es secretamente una lucha feminista, que es el tipo de argumento que se tiene muy a menudo en la izquierda, sobre todo aquí en España y en Inglaterra también. Es decir, cada antagonismo se refiere a su propia situación del ser. No hay ningún tribunal ontológico en el que pudiéramos distinguir estos antagonismos. El único tribunal que ya no es un tribunal socio-ontológico, entonces el único tribunal que pudiera tener, según mi argumento, es personal, es decir, depende de la persona. La persona tiene que decidir de qué lado estás en cada antagonismo, cómo combinar un antagonismo con otro, pero no hay ninguna lógica según la cual se pudiera jerarquizar esos antagonismos. Bueno, ok. Esto es... ¿cómo vamos de tiempo? Ok. Eso es la primera mitad del libro, más o menos. Eso es el argumento teórico básico del libro. En la segunda mitad tengo varios capítulos. Y como he dicho antes, intento sacar las conclusiones teóricas de lo que argumento en la primera mitad. Quizás con vuestro permiso voy a desarrollar un poco, muy brevemente, el argumento de cada capítulo. No tardo mucho, pero simplemente para daros una idea de cómo trato otros temas políticos teóricos según el primer argumento que he presentado, ¿no? El primer capítulo en la segunda mitad es sobre si el populismo debería considerarse de izquierdas o de derechas, y argumento que el populismo, entendido como populismo de las singularidades, debería considerarse necesariamente de izquierdas, porque el pueblo lo considera una singularidad, o sea, es el agente que se encuentra más cerca del vacío de una situación del ser. Por lo tanto, cuando este pueblo construye su propio antagonismo, desde el sesgo de su estatuto vacío, tiene por definición un destino emancipador. Entonces surge la cuestión de si es así, ¿cómo podemos entender el populismo de derechas? Esto es un debate que tuvimos Juan y yo el año pasado. Mi argumento, entonces, y sigue siendo el mismo argumento ahora, es que en realidad el populismo, lo que suele llamarse el populismo de derechas, debe entenderse como una perversión del populismo de izquierdas. O sea, al vislumbrar el vacío de una situación, este vacío debe renegarse en la forma de un antagonismo, claro. Ese vacío luego debe renegarse, y eso es la tarea de la ultraderecha, ¿no? Y por eso argumento que hay una cronología en juego, ¿no? Siempre empezamos con una izquierda radical que que hace visible a través de un antagonismo un vacío social, y luego tiene que venir la derecha a cerrarlo. Y es casi cronológico, ¿no? Por eso tenemos la condición de un Trump es un Sanders, la condición de Vox es Podemos, la condición de Johnson es Corbyn, etcétera, etcétera. Ok, segundo capítulo es sobre populismo y afecto, y argumento en ese capítulo que el populismo, las singularidades, da lugar a una reserva de afecto, algo parecido a lo que Lacan llama el goce del otro, que no está disponible en el afecto fálico y parcelado que corresponde con los procesos hegemónicos. Se trata de un afecto que va más allá del complejo de Edipo. Tercer capítulo es sobre la verdad,
si el populismo equivale a la posverdad. Argumento que al contrario, que el populismo corresponde a la verdad de una situación del ser. O sea, el genuino populismo, el de izquierdas, es el que viene a oponerse al conocimiento. Hay otro eco de Lacan ahí, por supuesto. Luego escribo un capítulo sobre el líder populista. ¿Cómo es el líder populista? Y según mi concepción del populismo en las singularidades, argumento que un líder populista es algo como un modelo ético. En términos psicoanalíticos, es algo como un santo, en el sentido de que se trata de una persona que asume a priori su propia instrumentalidad con respecto a la construcción de un antagonismo. Dicho de otra manera, el líder populista verdadero, o sea, no el simulacro del líder populista que se encuentra en la ultraderecha, no intenta controlar ni influir a nadie, simplemente pretende ser el paradigma de la fidelidad. Luego tengo un capítulo sobre populismo y nacionalismo. En este capítulo, eso tiene algo que ver con mi argumento sobre el Brexit, que podemos debatir también si queréis, pero bueno, si tenéis interés. En este capítulo argumento que el pueblo es soberano, lo cual implica que su poder es indivisible. Luego tiene poderes divididos que podrían compartirse, pero su poder en su dimensión indivisible no puede compartirse, por eso es soberano. Y argumento que esta soberanía o esa concepción de la soberanía también se aplica al pueblo nacional, pero no exclusivamente. O sea, de la misma manera en que una subjetividad política implica una división inmanente de una identidad social, la identidad nacional, que es un ejemplo de una identidad de este tipo, también es candidato para una subjetivización política. No veo ningún problema ahí, por eso defendí un poco el Brexit, ¿no? Bajo esa concepción. Sí. Obviamente el pueblo es soberano en todos los demás sentidos. Todos los demás pueblos también son soberanos, pero eso incluye también el pueblo nacional. Eso es mi argumento, esa soberanía. Porque hay muchos izquierdistas hoy en día que dicen que el pueblo nacional no es candidato para soberanía de este tipo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y por último, tengo un capítulo sobre cómo los populistas deberían relacionarse con los partidos políticos. En este capítulo argumento que si el Estado no existe, tampoco existen los partidos políticos del Estado, salvo imaginariamente. Y en el libro intento mostrar que un populista tiene la opción de participar en los partidos políticos por cuestiones tácticas, pero en primer lugar tiene que ser partidos de oposición, y esos partidos nunca agotarán el antagonismo que un pueblo pretende construir. Dicho de otra manera, nuestro apoyo a un partido político siempre será muy condicional. Y bueno, eso es todo lo que quería presentar. Espero haberos molestado lo suficiente como para tener un debate. Eso lo veremos ahora, supongo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bueno, Tim, gracias. Bueno, Juan, ¿querés moderar, tomar las preguntas? Dale. Bueno, como habíamos comentado al principio, la idea ahora es promover un diálogo de la próxima hora y minutos en torno a lo que nos comentó Tim. No sé si ya hay gente que tenga ganas de intervenir, sino a partir de un intercambio previo con los miembros del programa, algunos miembros del programa, teníamos algunas consultas que hacer, o alguna intervención, alguna opinión. De última podemos plantear eso entonces como para romper el hielo si hace falta.
ahí, bueno, no sé si Jorge querías plantear o arranco. Bueno, básicamente me parece que es muy potente, muy prometedor la propuesta de pensar con un populismo en las singularidades, digamos así, una propuesta que tenga en cuenta lo importante de la época, de las transformaciones de la época, para no caer en ciertas quizás fórmulas de momentos en los cuales la hegemonía era más factible, quizás, donde la construcción de sentido hegemónico era más factible. Entonces, retener la singularidad para promover algún tipo de alternativa, ¿sí? Cuyo nombre vos mismo has planteado en el texto, entre revolucionaria y emancipatoria, pero algún tipo de alternativa sobre lo que viene siendo el neoliberalismo en la actualidad. O sea, me parece que ahí hay un encuentro provisorio, fecundo, respecto de lo que venimos pensando, por ejemplo, en el programa y lo que hemos leído y lo que hemos charlado con vos. Yo particularmente, lo que de alguna manera me provoca como seguir consultándolo y me da curiosidad es por el ejercicio teórico de esa revisión del debate, donde a veces se me pierde la referencia contemporánea política, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando vos decís, bueno, hay un declive de las experiencias populistas en la última década? Y eso, ¿a vos te parece que es mejor ir a la revisión teórica de las premisas con las cuales se pensó el populismo? A mí se me pierde un poco esa referencia, por eso me gustaría, si podés explicitar más, cuáles serían esas, digamos, las consecuencias de esa revisión teórica hoy. Quizás algo de cuando dijiste algo entre feminismo y alguna debate sobre los sindicalismos, quizás, o sobre los debates en torno a reformas económicas. ¿Qué tensiones hay ahí que esta nueva perspectiva, un populismo en las singularidades, podría decir algo novedoso, o no sé si novedoso, sino que aporte, ¿no? Porque si no es como, en mi opinión particularmente, si la revisión es sobre los argumentos teóricos de los autores, de las autoras, muchas veces, por ejemplo, pensábamos, sí, hegemonía tiene cierta tensión o tendencia a la totalización de los espacios sociales, pero también Laclau ha producido a lo largo de su obra diversas categorías con las cuales retener ese momento de apertura, de imposibilidad de clausura, como por ejemplo la idea de heterogeneidad, ¿no? Que surge justo cuando él, en ese texto del 2004-2005, 2004 me parece que la edición, la razón populista, digo, menciona al pueblo, ¿no? Entonces, cuando uno hace una revisión teórica, me refiero, siempre uno puede decir, no, pero fíjate que hay alguna categoría que matiza tu interpretación. Y ahí me parece que lo más, no sé, enriquecedor es poner en juego el debate teórico con las anomalías del presente, digamos. Por ejemplo, la gran anomalía, en mi opinión, como lo hemos charlado el año pasado, como vos decías, son estas nuevas derechas, ¿no? Nuevas derechas que, estoy de acuerdo con vos, y con eso cierro, porque si no, esto deriva en un montón de cosas. Que si bien cronológicamente surgen como reacción a los avances de la izquierda, sin embargo, van generando como un efecto agregado. ¿En qué sentido? Doy un ejemplo. Probablemente, y esperemos, Bolsonaro pierde en Brasil. Pero Lula, con que gane Lula, eso no significa la derrota de Bolsonaro, o sobre todo el bolsonarismo. ¿Qué hay detrás de consolidación de estas ultraderechas, no tanto a nivel de los referentes públicos, sino a nivel de las tendencias ideológicas, ¿no? Me parece que eso genera una pregunta que en mi opinión quizás requiera de más que una revisión estrictamente lógica de los argumentos de los autores que utilizamos, ¿no? Quizás hay que proponer otras categorías. Vale. Jorge, ¿querés seguir vos? Hay varias preguntas. Dale, digo. Sí, bueno, gracias primero por aceptar la invitación y bueno, tu exposición, que me pareció muy clara y muy productiva, me parece muy interesante para el debate, bueno, lo conversábamos con los compañeros.
Y bueno, hay muchas cosas, digamos, que abre el texto, simplemente algo puntual. Digamos, vos planteás en la primera mitad, si no me equivoco, del libro, esta cuestión de un campo social de nuestra época, entendido como una pura dispersión o una sociedad sin uno, que me pareció muy interesante esa expresión, que uno podría decir más vinculada a la caída del orden de los discursos, el discurso del amo hacia el pseudo discurso capitalista. Y bueno, frente a esa época, digamos, ¿cómo vos lo vinculás, o si nos podés decir algo más, ya de lo que dijiste, respecto de cómo se vincula con esta idea del populismo como única forma capaz de vaciar toda ontología social? O sea, sería el populismo como esa forma capaz de vaciar la ontología social frente a una época que está marcada por una sociedad sin uno, digamos, y además, como vos lo propones, un populismo que no necesita de la hegemonía, digamos, o sin hegemonía. Bueno, eso. Muchas gracias. Ahí retomo lo de la cuestión de moderar. Ahí Marcelo había levantado la mano. Quien quiera, hacemos eso. La manito que está ahí al centro. Yo Miguel también. ahí. Sí, Miguel. Y yo también. Ok. Marcelo. Gracias, Juan. No encuentro la manito, perdón por eso. Al centro abajo, Mer. Al centro abajo, sí. No parece. Bueno, gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Timothy. Interesantísimo lo que presentaste. Yo, lamentablemente, bueno, no tuve acceso al libro. Esperamos, bueno, como dijeron, que pronto poder leerlo. Y yo lo voy a leer con muchísimo interés, porque efectivamente, creo que dijiste algo así, que nos esperabas habernos molestado, nos molestaste bastante, ha generado, bueno, esa cosa interesante, ¿no? No le llamamos enojo, de estímulo, de hacer pensar y reflexionar, incluso sobre cosas que uno cree que las tiene bastante asentadas. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas para hacer, pero como no tenemos tiempo, me voy a concentrar en uno, quizás dos. Vos dijiste en algún momento, ningún antagonismo político puede reducirse a otro, y yo creo que todos acordaríamos con eso. El problema es que creo que Laclau fuertemente acordaría con eso. En su noción de hegemonía en ningún momento se habla de reducción. No digamos de antagonismos, hablemos de identidades, hablemos de demandas, para usar la terminología de la razón populista. No hay reducción. Ni siquiera no hay ninguna referencia a un uno totalizante, ¿verdad? Todos sabemos que el pueblo no es la reducción de todas las demandas específicas en una única demanda o en una única identidad. La identidad popular, bueno, lo mencionó Juan Manuel recién, ¿no es cierto? Implica la preservación de las identidades previas transformadas, obviamente. Transformadas, ¿no? Esa es la idea de hegemonía que aparece ya en la estrategia de hegemonía socialista. ¿No? Hegemonía es un vínculo, una articulación que genera un cambio en las identidades previas, pero no su disolución. Entonces, creo que acá el blanco no sería Laclau, sería más bien el reduccionismo economicista de tipo marxista ortodoxo. Y bueno, ahí no me quedaría muy clara la objeción que tienes con respecto a Estás muteado, Marcelo. ¿Recién me muteó o se muteó todo lo que dije? No, recién, última fase. Hay una, por supuesto, ¿no? Sin leer y tomando simplemente lo que dijiste, que seguramente recorta muchísimo. Hay una cosa lefortiana en tu argumentación en relación al vacío. Me gustaría mucho que si te pudieras extender un poquito, ¿no? Respecto a esa noción de vacío. De hecho, en la razón populista hay una breve polémica de Laclau con Lafort, y le dice justamente Lafort, cuando habla de vacío, está obturando la posibilidad de pensar hegemónicamente.
porque no existe ese vacío desde la perspectiva de la CLO, efectivamente ese vacío no existe como tal, siempre es ocupado por un proyecto hegemónico. Y me gustaría también, si pudieras detallar más el argumento de la contradicción entre antagonismo y hegemonía. Porque yo no alcanzo a comprenderla del todo. Vos construiste un argumento del tipo, bueno, si el antagonismo es el límite que permite la construcción, aunque sea precaria, de una objetividad social, por lo tanto no puede haber antagonismos internos que crucen esa totalidad social, porque eso sería, ¿no?, una totalidad social sobre otra totalidad sobre totalidad social. Ahora, podríamos hacer el razonamiento inverso. Si vamos a pensar que en la sociedad que no existe, por lo menos hay singularidades, y esas singularidades van más allá del individuo, tiene que haber un proceso de construcción y de agregación y de articulación, si querés podemos llamarlo protohegemónica, pero en relación a la cual, no, ¿por qué estableceríamos un límite de que esa construcción protohegemónica que permitiera pasar de la figura de hijo a la figura de familia, de la figura de trabajadora a la figura de sindicato, y siguiendo así sucesivamente a la construcción de una sociedad construida hegemónicamente, pero que implica la exclusión de heterogeneidades? Pues de todo, la CLO tiene claro eso, construir hegemónicamente implica la exclusión de otras posibilidades sociales. ¿Por qué? Porque tu argumento no sería una reducción ad absurdum a una especie de individualismo recalcitrante donde prácticamente no solo no hay sociedad, sino prácticamente no hay colectivos o grupos a partir de los cuales pueda pensarse un mínimo horizonte emancipatorio. Bueno, dejo acá, hay muchísimas cosas más que tu interesantísima exposición ha despertado, pero bueno, tenemos poco tiempo. Gracias. Gracias. Perdón, decime, comentar a vos, Tim, si preferís ir respondiendo o le damos lugar a Miguel y hacemos esta ronda junto con Mercedes, finalmente. Yeah, I mean, lo que pasa es que casi pienso que me gustaría, si no os importa, seguir escuchándoos, porque luego puedo hilar cosas. Bien. Entonces, ahí Miguel nos... Bueno, muchas gracias, Timothy, por la exposición, ¿no? Muy sugerente. Bueno, yo me quedé con dos interrogantes, ¿no? Bueno, el primero tiene que ver un poco con si no crees, si no compartís que esta cuestión de no hay sociedad no puede ser también una deriva de no hay relación sexual. Justamente porque no hay relación sexual, hay lazo social, ¿no? Esa sería como la primera cuestión. Y la segunda cuestión, un poco siguiendo lo que decía Marcelo, ¿no? Porque vos decís, ningún argumento político puede reducirse a otro. Me parece que esa es la base de la hegemonía, no al revés. Porque justamente si pudiese reducirse, por los argumentos, no habría hegemonía, ¿no? Estoy pensando un poco en Nietzsche cuando habla del nihilismo perspectivista, y dice, si la voluntad está partida, justamente para que haya hegemonía, tiene que haber partición, digamos, ¿no? En ese sentido hay como un trasfondo democrático con el concepto de hegemonía, porque nunca puede ser llevarla al nivel de cero. Justamente hay hegemonía porque ningún argumento político puede, en el fondo, reducirse a otro, ¿no? Y una tercera pregunta como inquietud es si el concepto de oligarquía es un concepto necesario para poder pensar el populismo, ¿no? Como si de pronto uno quisiese pensar que a lo mejor uno podría abolir la oligarquía, se estaría aboliendo el populismo. ¿Cómo es ese par, digamos, conceptual? Oligarquía has dicho, ¿no? Perdón. Sí, porque vos comenzaste diciendo, ¿no es cierto?, el populismo y... No dijiste oligarquía, perdón, dijiste elite, ¿no? Fue un acto fallido mío por ahí, ¿no? Decir, no, está bien, elite con oligarquía, ¿eh? Perdón, sí. Que no es lo mismo, Perdón, disculpen, me entrometo. A mí se me cortó solamente, o por las dudas si se cortó para el resto. No se cortó. No. Bueno, sigo yo con una pregunta, con una intervención que ya sabés, obviamente, va a tener la impronta laclosiana inevitable, por la que hemos
tenido muchos debates y lindos intercambios. No, a mí me queda esta duda de cuando, por momentos, me parece como que sustraes del pensamiento laclausiano la dimensión antagónica, ¿no? De todos sus otros nombres posibles. Y registros, ¿no? Analíticos de la negatividad. ¿Hacia dónde va esa noción de antagonismo, sino ese registro de la negatividad que atraviesa el ser, ¿no? Y entonces ahí pensaba en la noción de heterogeneidad, digamos, cómo es el juego de ese grupo de familia, esa familiaridad que establece Ernesto entre heterogeneidad, antagonismo, dislocación, irrupción de lo real, el exceso, ¿no? Pareciera por momentos en el argumento que la idea de antagonismo es únicamente lo que hace posible el límite de lo social, ¿no? Entonces ahí aparece la noción de la metáfora y la equivalencia, y quizás ahí hay como un esfuerzo de sustraerla de esos otros, de esos otros palabras, digamos, familiares e ideas, que quizás ahí matizarían para mí, ¿no? Y acercarían más al mismo Zizek, esta idea de antagonismo de Ernesto, ¿no? Cuando lo que señalaba Marcelo y lo que señalaba Miguel, cómo las demandas nunca pierden esa condición heterogénea respecto del resto de esas del juego de otras, con el juego de las diferencias, y tampoco, entonces, se pierde su singularidad plural, ¿no? En todo caso queda despotenciada circunstancialmente, pero el antagonismo, entonces, ese antagonismo singular nunca queda fijo, ¿no? No, ni es uno, va desfigurándose en su intento de darle tratamiento a ese heterogéneo que nunca cesa de aparecer. Entonces yo pensaba, ¿no? en nuestra propia experiencia política, digamos, en donde una articulación populista dominó la formación política, como fue el primer peronismo, digamos, el primero y segundo gobierno de Perón, ¿no? Cómo vemos esa constante proliferación de conflictividades y antagonismos que nunca encuentran un lugar, ¿no? Fijo. Y otra pregunta que me parecía re interesante, que es la que venimos también pensando con otros colegas, y esto, ¿no? Que es la inscripción del antagonismo, ¿no? La aparición del pueblo, ¿no? El acontecer de ese pueblo, puede pensarse más allá de la lengua, digamos, más allá del lenguaje, y entonces más allá de la representación. Vos traes al ruedo a Rancière y esta idea de presentación, ¿no? Y de la noción de verificación que esa presentación involucra, pero pensaba en unos comentarios de amigas de colegas antropólogos, que decían, bueno, eso es pensable justamente en una ontología, en este tipo de pensamientos, ¿no? Políticos, no como decís vos, en un pensamiento político, que piensan las comunidades monolingüísticas, ¿no? Y entonces ahí, en Rancière mismo, el lenguaje siempre, ¿no? El lenguaje del otro, no es nunca propio, por tanto siempre está atravesado, ¿no? Por dominación, por posibilidad misma de sentido, y por lo tanto, hegemonía. Entonces ahí pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo pensar más allá de la representación, más allá del lenguaje, desde este pensamiento político postestructuralista? Sí lo puedo pensar, sí me parece que hay apertura para pensarlo desde otro pensamiento, ¿no? Que están trayendo la pluralidad de antologías, como es el pensamiento hoy de la antropología, ¿no? Pero no sé, ¿no? O desde otras tradiciones de pensamiento, pero no desde pero me cuesta pensarlo desde el postestructuralismo. Nada, ahí corto. Vale. ¿Hay algo más o empiezo a...? A menos que alguien quiera intempestivamente intervenir. No hay manitos levantadas. Como Vamos con quieras, esta primera ronda, después seguro que sigue. Yeah, ok, bueno, se ha dicho muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy interesantes.
yo pienso que la verdad es que no, quería hilar un poco las cosas, pero yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, en parte por el famoso resfriado que tengo. Pero una cosa que se me ocurre es que, bueno, quizás podríamos empezar con heterogeneidad, el tema de la heterogeneidad. Porque yo creo que la Clau toma unas decisiones ontológicas y yo intento hacer otras, pero quizás yo no sé si realmente son compatibles. A ver, yo entiendo por heterogeneidad el antagonismo mismo, volviendo a lo que dice Mercedes, ¿no? A ver si estamos todos de acuerdo en ese término en la Clau, porque yo entiendo la heterogeneidad como precisamente como la imposibilidad de la sociedad. Es decir, el antagonismo mismo como el mismo antagonismo como límite de toda objetividad social. No entiendo la heterogeneidad como multiplicidad o pluralidad, la pluralidad paradójica de singularidades, nada de ese tipo. Me parece que básicamente porque me parece que la lógica hegemónica prohíbe esa forma de pensar. Y me parece que una respuesta clara a mi argumento sería que lo que dijo Marcelo, ¿no? Que no es, y también Miguel lo mencionó, que no es verdad que la hegemonía reduce ciertos antagonismos a otros. Pero yo no sé cómo pudiera ser de otra manera, según esa teoría de hegemonía, según mi entendimiento del funcionamiento de la hegemonía, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece interesante, se ha hablado del último libro, ¿no? La razón populista, o se llama así en español, ¿no? O sobre la razón populista, ya. Y me parece muy sintomático, ¿no? Que en ese libro la Clau introduce la categoría de la demanda, por ejemplo. Como algo como la unidad atómica de un antagonismo. Pero luego me parece que también sintomáticamente la Clau contradice a sí mismo, porque luego dice que el antagonismo, primer antagonismo también es una demanda. D1 hegemoniza D1, D2, D3, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que cuando habla de demandas, lo que realmente está hablando del antagonismo. Entonces, yo no veo que la contradicción con respecto a que creo que encuentro en la teoría de hegemonía y estrategia socialista se ha resuelto en el último libro, porque creo que seguimos con la misma limitación. O antagonismo es el límite de toda objetividad social o no lo es. No puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Y eso es el problema que veo en la Clau, y yo creo que nunca está resuelto. Lo que pasa es que me parece que la Clau empieza a matizar un poco su teoría. La comparación entre hegemonía y estrategia socialista y la razón populista es llamativo, ¿no? Empieza a matizar sus categorías teóricas, pero mi argumento sería que como nunca abandona la teoría de hegemonía, no puede desarrollar completamente la productividad de sus propias categorías. Por ejemplo, la distinción entre antagonismo y dislocación que mencionó Mer, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante esa distinción, pero en realidad yo creo que lo que tiene que ver con el hecho de que hay una temporalidad en la dislocación que en principio no está presente en antagonismo. Entonces, y de hecho, todas las nuevas categorías que introduce la Clau en la última parte de su carrera, me parece que tiene algo que ver con la dimensión de proceso.
el momento en que el significante flotante se convierte en significante vacío es un momento, o sea, es un proceso. Hay una dimensión temporal que yo creo que tiene que ver con la influencia de Lacan, básicamente. Pero insistiría en que la contradicción fundamental entre antagonismo 1 y antagonismo 2, por decirlo así, casi en términos lacanianos, ¿no? Sigue ahí y él nunca puede resolverlo. Entonces, hay como un límite constitutivo sobre el desarrollo de sus propias categorías. Luego, no sé qué opináis de eso. Juan me preguntó un poco sobre la situación política. Yo pienso que he desarrollado esta teoría prestando mucha atención a la situación política en la que nos encontramos aquí y en el mundo, ¿no? Pero no sé si realmente hay como una dialéctica, ¿no?, entre la teoría y la política. Y mi forma de ver la situación política depende un poco de las teorizaciones que hago, ¿no? Y, por ejemplo, yo no pienso en términos de las hegemonías actuales, ¿no? Como se puede decir. No pienso mucho en términos de lo que está pasando en las clases gubernamentales de un país u otro. Pienso más en los problemas quizás de la izquierda. Me frustra mucho que me parece que la izquierda pierde mucha energía debatiendo si es más importante la demanda trans o la demanda feminista o la demanda económica o la demanda, otra demanda, una demanda ecologista o lo que sea. Y es algo que me ha frustrado durante mucho tiempo, porque me parece que se basa en una confusión ontológica, para volver al tema principal, ¿no? Que en realidad cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando de las mismas situaciones del ser, las mismas situaciones ontológicas. Entonces, simplemente casi como un error categorial. Pero claro, para aceptar esto, tienes que aceptar también que la sociedad no existe, ¿no? Que estoy de acuerdo en que la idea viene de Lacan, porque obviamente no me baso en el cliché de Margaret Thatcher, ¿no? No existe tal cosa como la sociedad, que es una forma de celebrar el individualismo, ¿okay? Porque básicamente Thatcher dice una cosa muy parecida a Laclau, pero en términos ligeramente distintos. Y eso quizás me lleva también a contestar la cuestión sobre el individualismo, ¿no? Porque yo creo que mi argumento es postestructuralista, diría yo. No estoy volviendo a una situación de individualismo prelingüístico o lo que sea. Lo único que diría sobre el individuo es que la única escala en que se puede decidir entre perseguir un antagonismo u otro es al nivel personal, digamos, al nivel individuo, porque el individuo o el ser humano, mejor dicho, se encuentra metido o no en un antagonismo u otro, es decir, en una situación del ser más su antagonismo u otro. Pero no es una fórmula de pura dispersión individualista, una disolución de la sociedad en el individualismo. No sé si me explico. Es más bien, para mí, decir que un populismo es singular no quiere decir que tiene algo que ver con el individuo. No sé si eso quizás no quedó muy claro en mi presentación. La política es colectiva. Entonces, depende de una movilización colectiva. El individuo no existe para mí como categoría ontológica, por decirlo así. Entonces, los populismos ya son singulares y ya son colectivos. No hay
no hay ninguna capa por debajo de eso. Solo digo que es solo una persona que puede decir si va a movilizar en una dirección u otra. Entonces, decir que, por ejemplo, porque, por ejemplo, salió un libro aquí en España hace unos años que fue súper popular, que se llamaba La trampa de la diversidad. Y básicamente el autor, Daniel Bernabé, argumentó que el problema con la izquierda contemporánea es que se pierde en luchas culturales e ignora el debate económico, que es el fundamental, ¿no? El antagonismo fundamental, por decirlo así. Y estuve un poco cansado de escuchar ese tipo de argumentos, ¿no? Porque yo creo que decir que ciertas luchas son culturales y otras son más fundamentales es un error teórico. Es verdad que la economía puede afectar personalmente a más personas, estadísticamente hablando, pero eso no quiere decir que tiene una prioridad ontológica. Por eso he escrito el argumento de la manera que la he escrito. No sé si he empezado a contestar a algunas de las preguntas o no. Y no sé si he perdido algo ahí. Juan, el tema del Partido Laborista me influyó mucho, porque hubo un grupo Momentum, que fue un poco como Podemos en Inglaterra, que se formó para apoyar a la candidatura de Jeremy Corbyn, pero no tuvo ninguna posición específica sobre ningún tema político específico, simplemente fue como un mecanismo, un dispositivo de la pura intervención democrática en los partidos del Estado, sobre todo el partido de oposición, que es el Partido Laborista. No menciono mucho esto en el libro, pero sale en el último capítulo. Así que a ese nivel sí se me ha influido directamente la política. Me influyó mucho la campaña de Corbyn y su forma de liderazgo, su forma de decir cosas verdaderas ante la mentira universal del establishment británico, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, no sé si... Yeah. Perdona, hablando de dispersividad, mis respuestas han sido un poco dispersas, lo siento. No, ahí mira, hay 3 manos levantadas. Jorge, Catel y Natalia. No sé quién fue primero. Ahí, el que quiera, quien quiera. Bueno, me Catriel. animo. Ah, no, Nati, dale, Nati. Dale, Dale. cortito lo mío. Bueno, un encanto, muchas gracias, Timothy, un placer escucharte. Quiero leer tu libro, me interesan todos los capítulos. Ahora solamente una pequeña referencia. Bueno, en principio lo que me hace más ruido, digamos así en términos de polemizar, es el esencialismo social que encontrás en la obra de Laclau, que bueno, eso, resulta difícil encontrarlo, sobre todo, digamos, por esta idea de perder la contingencia de la formación social, ¿no? Que siempre, digamos, el lugar que ocupa la contingencia en el análisis laclausiano y el lugar que ocupa en tu argumentación me parece que es distinto. Y bueno, y eso por un lado. Por otro lado, si pluralizamos los antagonismos, si multiplicamos la división social, si nos quedamos sin articulación hegemónica o de una articulación equivalencial de las demandas, ¿dónde está el populismo de tu populismo de las singularidades? ¿Por qué no hablar simplemente de pueblo de las singularidades? O digamos, desde esta recuperación de la propuesta ranseriana. Y en cuarto lugar, pensaba en términos de los feminismos, ¿no? Que es el ámbito político en el que trabajo y en el que me interesa, en el que estoy inserta, que es un dominio de la multiplicación de las demandas y de la conflictividad social y que, digamos, la heterogeneidad, no en el sentido que vos lo pensabas, sino más bien en términos de la pluralidad de luchas, es como
pensamos nosotras como hay una heterogeneidad constitutiva de los feminismos que se tienen que decir en plural, ¿no? De hecho, mañana estoy saliendo para el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, tortas, trabas, trans, ¿no? Conocemos en Argentina lo que significa la multiplicación del sujeto feminista en los últimos años, después de Ni Una Menos, pero exactamente eso, hubo un Ni Una Menos, ¿no? Hubo un momento que creo que por ahí se puede entender más desde esta lectura badiuana del acontecimiento, ¿no? Pero también está la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es otro momento y que da cuenta de la historicidad de los feminismos en la Argentina y de su capacidad de construcción hegemónica de la demanda por el derecho al aborto, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece que aún al interior de este movimiento en el que la pluralidad y la heterogeneidad son constitutivas, reconozco momentos hegemónicos que son los que les han dado su valía y su presencia y su protagonismo público. ¿Cómo leerías eso? Gracias, nada. Gabriel o a Miguel. Catriel, Miguel, Jorge. Ahí. Catriel habilitó su cámara. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. No sé si me pueden oír. Bueno, quería hacer una pequeña, solamente tímida intervención como me gustaría aclarar algunos conceptos que se han vertido y que por ahí no llegué a entenderlo de todo. Me gustaría que se precisen eso, si es posible. Obviamente que esto es una introducción y se entiende como tal. En el libro seguramente está mucho más reforzado. Me interesó mucho la idea de que el populismo es una forma de política americana. Eso me gustaría que se repare cómo o por qué eso es así. El lugar que se le da al populismo de izquierda como un lugar auténtico frente a lo inauténtico que sería el populismo de derecha, y el lugar que se le da a la verdad en el populismo de izquierda. Eso me pareció una cosa sumamente llamativa. Posicionar el lugar de la verdad en el populismo de izquierda y el lugar del auténtico. Me pareció algo muy novedoso. Y después habló de la individualidad. Yo pensaba más en la voluntad que tiene que ver con el poder, el querer y el deber, que es lo que yo veía en esto de la singularidad, la idea de voluntad, no tanto de individuo. Quería ver si estaba pensado desde ese punto. Eso sería. Vale. Genial. ¿Alguien más? Sí, Jorge o Miguel tenían. Dale. Sí. ¿Voy yo o Jorge? Ah, Jorge. Como prefieras, Miguel, ¿eh? No, vaya Jorge. Dale. No, en función de lo que se viene hablando y lo que también planteaba Mer, que charlamos en el programa, si vos consideraste en relación a estos, como dicen Bigler y Perelló, nombres de lo real en la teoría de Laclau, antagonismo, dislocación, heterogeneidad, la posibilidad de que, bueno, el antagonismo, la dislocación, la heterogeneidad y tenga una lógica paradojal dentro de la teoría, en el sentido de servir en el mismo momento del límite y ser parte del sistema. O creo que, como decía Marcelo, esto de las identidades que se articulan hegemónicamente, que en ellas, digamos, la lógica es que también habita algo paradojal, que es que pierden algo de esa identidad para articularse, que es interesante, me parece eso muy importante, ¿no? En la teoría de la hegemonía, pierden algo, pero al mismo tiempo hay una resistencia, hay algo que se conserva, ¿no? Ese juego paradojal que, bueno, la epistemología, digamos, de algún modo de la enseñanza psicoanalítica es muy, muy rico y muy estimulante, considero. Nada más. Bueno, yo una nota a pie de página porque me quedé
me quedé pensando como referencia, que fue una referencia rápida, a la figura del santo, ¿no? A mí me parece que esa puede ser una perspectiva como muy potente, ¿no? Porque justamente puede reconfigurar la propia noción de líder, ¿no? Pensando el líder como causa de deseo, y ya no esta cuestión de la proyección imaginaria como se pensaba fundamentalmente en la dimensión freudiana, ¿no? Y además de implicancia mutua, porque el pueblo incide en el líder y el líder en el pueblo, ¿no? Como una cuestión. Pero digo que me parece que poder pensar el líder como causa de deseo y no de la proyección imaginaria, me parece que puede ser muy potente. La pregunta es, no sé, cómo lo trabajaste en el libro, si lo vas a trabajar, porque me parece que es muy interesante esa perspectiva. Vale. Justo se sumó Lucas, la última pregunta, y ahí hacemos una segunda ronda. Bueno, buenas, ¿cómo andan todos, todas? Gracias, Timothy, porque la verdad que se abre un debate que, bueno, para muchos y muchas es como bastante interesante y costoso también al mismo tiempo, más pensando en nuestra región, en Latinoamérica. Yo le voy a preguntar más llanamente, porque venía como esbozando la pregunta, viendo cómo hacerla para que no sea tan en términos teóricos y ver también las consecuencias en términos de la construcción de un orden de tu propuesta. Y la pregunta que me hago es, ¿qué vínculo, si no es el hegemónico, o qué tipo de articulación, si no es el hegemónico, se construye entre los antagonismos? ¿Se entiende? Porque si no fuera así, o sea, si no es la jerarquización, si no es el paso por un particular y la impostación de un universal, si no es eso, digo, me pregunto si, y lo que me hace ruido es, ¿no estaremos favoreciendo inclusive el mismo dispositivo neoliberal que lo que hace es parcializar cada antagonismo y reducirlo solamente a su propia especificidad? Porque ¿qué vínculo comunicativo hay? O sea, a ver, ¿cómo se comunican todos los excluidos del pueblo? ¿Cómo se comunican las mujeres, los putos, la disidencia, los pobres? ¿Se entiende? Para que no queden reducidos o reducidas a su propia especificidad y particularidad. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, empiezo, ¿no? Ya. Este debate me está encantando. Hay tantas cosas tantas cosas complicadas que están surgiendo, ¿no? Empezando al final con lo que ha dicho Lucas, yo creo que tenía un poco que ver con lo que estaba diciendo Natalia antes, sobre la comunicación la articulación entre luchas distintas, ¿no? Pero quizás mi primera pregunta, yo os devolvería la pregunta, o al menos a Lucas, ¿no? ¿Por qué hablas de neoliberalismo? ¿En qué contexto pudiéramos estar todos luchando contra una situación singular como es la economía neoliberal? ¿Qué tiene que ver con las demás luchas? Y obviamente mi argumento es que se tratan de situaciones ontológicas distintas que no puede haber articulación entre estas situaciones. Okay, esta es una decisión que tomo en el libro. Quizás, ojalá, ¿sabes? Pero estoy limitado por mi propio argumento teórico, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, ese tipo de argumento que a veces se hace en los estudios lacanianos ahora, de que el neoliberalismo implica como el discurso capitalista en Lacan nos involucra a todos y afecta a todas las demás luchas, así que afecta el tema del amor. Entonces, nuestro amor se queda implicado en una economía capitalista. Pero ¿por qué tiene que ser así? Para mí son cosas totalmente distintas. Yo no sé por qué tenemos que hablar de todas estas cosas juntas.
Y insisto que para que haya hegemonía, Natalia, a mí, bien, pero hegemonía en relación con qué? Si la sociedad no existe, si el espacio social no existe, ¿vale? No puede haber hegemonía, porque ¿qué es exactamente la escala de la situación que supuestamente incorpora todos estos antagonismos que queremos revolucionar, por decirlo así, ¿no? Mi argumento al principio del libro es que no hay escala social en ese sentido, ¿no? Porque si hay antagonismos, no puede haber un antagonismo que delimita el espacio en que supuestamente surgen todos esos antagonismos, ¿no? Es un problema lógico. Y no veo que la cloud lo resuelve en ningún momento. Podemos ser más o menos generosos con la cloud, ¿no? Y decir, bueno, pero él dice que el espacio social es como infinito, o a veces habla del campo de discursividad, ¿no? Como si fuera una infinitud que se dispersa infinitamente. Pero no puede haber luego antagonismos dentro de este espacio que supuestamente es contingente, porque si es contingente es porque tiene un antagonismo que lo delimita. ¿Sabes? Estamos prácticamente como con una paradoja de Russell aquí. Entonces, yo creo que es más bien, si alguien está de acuerdo con mi argumento teórico, es más bien ver qué tipo de política pudiéramos hacer teniendo en cuenta esa premisa, ¿no? La no existencia de la sociedad. Y no, realmente no veo que la distinción, me estoy repitiendo, pero yo no veo que la distinción en la cloud entre antagonismo, dislocación y heterogeneidad resuelve esa contradicción, esa aporía. Porque yo creo que no puede. Porque si pudiera resolverlo, no existiría no existiría el problema, pero existe el problema. ¿Y qué más? Sobre la cuestión de las Américas, no tengo buena teoría al respecto. Simplemente me parece interesante que sea así, que sea un fenómeno, el populismo o la teoría populista ha surgido en un contexto americano y sigue siendo un poco mal visto en el contexto europeo. Yo no tengo una buena teoría sobre por qué sea así, simplemente observo el hecho de que sea así, ¿no? Quizás alguien aquí tiene mejor teoría que yo al respecto. Yo me acuerdo que en el caso estadounidense, yo creo que Thomas Frank, el sociólogo, dijo que el populismo para los estadounidenses es como hablar de lucha de clases. Y hay una posible explicación en el mundo anglo, porque el populismo no tiene mala fama, ni siquiera en Inglaterra tiene tan mala fama como en Europa, porque en el mundo anglo la palabra people, ¿no? Es gente y pueblo a la vez. Entonces siempre hemos hablado del pueblo en tanto que gente que decide qué va a tener lugar políticamente, ¿no? Entonces eso podría ser una explicación del por qué la palabra populismo viene de Estados Unidos. Por cierto, Natalia, cuando hablaste de populismo antes, ¿por qué populismo y no pueblo? Lo decías, ¿no? Yo simplemente diría que si Rancière habla de pueblo, pero no habla de populismo, por eso lo veo un poco como efecto de su posible romantización del pueblo en tanto que fenómeno micropolítico. No digo que teóricamente sea así en Rancière, pero yo veo un cierto... Rancière tiene una cierta obsesión con los grupos pequeños y yo creo que a veces es posible pensar que el populismo es una manera de pensar que también pueden haber acontecimientos grandes dentro de una situación. No todo tiene que ser pequeño, ¿no? No todo tiene que ser, como dijo Lucas, particular, porque lo que intento evitar con la palabra singularidad es la dialéctica
en la clave entre universalidad y particularidad, porque para mí básicamente no hay una distinción productiva. La única universalidad posible dentro de una situación es la singularidad. Y cuando hablamos una vez con la Clau sobre este tema, no sé si Mercedes se acuerda, pero él dijo que sí, creo en las singularidades. Son particularidades especialmente particulares, algo así. Pero para mí, la singularidad es de otro orden, no entra en el juego clásicamente estructuralista entre metonomía y metáfora, que implica la distinción entre particularidad y universalidad en la Clau, ¿no? Y sí, me estoy repitiendo ahora, pero sí, argumento en el libro que la derecha efectivamente es un simulacro del populismo verdadero. Esto es lo que me preguntó Catriel, ¿no? Que es un simulacro. Y ahí tomo prestado de la palabra de Badiou. Que el pueblo en las bocas de los políticos de la derecha radical es un simulacro de un pueblo. Que no es el pueblo verdadero, que es el pueblo que ve una situación del ser, insisto, desde el sesgo de su vacío. Pero a veces la derecha tiene que emplear esa idea del pueblo para cerrar el pueblo verdadero, que es el pueblo emancipador, que es el pueblo vacío, en el sentido de que viene de un conjunto vacío, ¿no? En el sentido de Badiou. Y sí, también utilizo la palabra verdad porque, como digo, creo que el pueblo verdadero es el pueblo, lo que solemos llamar el pueblo de izquierdas, ¿no? Que es el pueblo vacío. Entonces, un líder puede emplear, por ejemplo, estoy pensando en un eslogan de, quizás a Juan le interesará eso, pero hubo un eslogan importante cuando surgió Corbyn, ¿no? La candidatura de Corbyn. Y Corbyn, uno de los slogans de Corbyn era que la austeridad no es una necesidad económica, es una decisión política. Y ese eslogan me parece un ejemplo de la verdad, ¿no? Porque rompe con un consenso de conocimiento, digamos. Rompe con la enciclopedia de los conocimientos dentro de una cierta situación en las Islas Británicas, ¿no? Y efectivamente, lo del santo es la persona, para mí, que es capaz de anunciar estas cosas, estas verdades, ¿no? Y en el libro, mi capítulo sobre el santo es sobre el psicoanálisis, efectivamente. Me lo preguntó Miguel, ¿no? Es sobre el santo, y utilizo el ejemplo de San Pablo, ¿no? De Badiou, siguiendo a Badiou. Básicamente, el santo es la persona que, como el buen psicoanalista, ¿no? Que asume su propia nulidad desde el punto de vista del proceso de la cura. Por adelantado, asume su no existencia como agente de ese proceso, ¿no? Y yo creo que efectivamente es como, también mencionó a Althusser, porque Althusser utiliza la figura imaginaria del líder, ¿no? Y yo contemplo la posibilidad de una identificación con la subjetividad del otro, no con su autoridad directamente, ¿no? Así que eso es la... Bueno, y no tengo nada más. Por ahora. No sé si he contestado más o menos a... Sí, un montón y pasó el tiempo. A ver, aparece Marcelo, otra vez levantó la mano. Dale.
Estás muteado. Perdón. Bueno, no sé si hay tiempo para algunas preguntas más. ¿Estamos? Buenísimo. A mí, Timothy, hay algo que a mí todavía me genera muchísimas dudas. Sería al revés de la pregunta que hice al inicio. Vos mencionás movilización colectiva, ¿verdad? Dijiste, mi propuesta no tiene nada que ver con el individualismo. El problema es, así como vos marcas contradicciones casi de tipo lógico en la postura de Laclau, es cierto, hablando de antagonismo, es cierto. Laclau, prácticamente en su última obra, dice un interrogante central que todavía tenemos que responder es ¿qué es antagonismo? ¿No? Todavía, para él claramente, el tema del antagonismo no estaba cerrado. Sí me parece importante remarcar que hay por lo menos dos nociones de antagonismo en su trabajo. Uno está en hegemonía estratégica socialista, que es antagonismo con negación de la identidad. Ahí aparece claramente como límite del sistema y la creación de un otro heterogéneo que está fuera del campo simbólico. Pero en Glimpsing the Future, él dice, en realidad, no es tan así. En realidad tenemos que pensar el antagonismo más como una condición constitutiva, de tal modo que aparece como la referencia imaginaria que permite mi misma constitución. Entonces, ahí hay dos. Quizás esa podría ser una salida en la perspectiva de Laclau. Una cosa es el antagonismo excluyente, que permite construir los límites de lo social, y otra cosa es el antagonismo que le llama inclusivo excluyente, que permite generar y administrar las tensiones propias de lo social. Y él da el ejemplo, incluso está el ejemplo en La razón populista de dos jugadores de ajedrez, ¿verdad? O sea, lo peor que le puede pasar a un jugador de ajedrez que es antagonista de otro jugador es que alguien venga y patee el tablero, ¿no? El que patea el tablero es el otro heterogéneo, excluyente, con lo cual tengo una relación antagónica de exclusión. El otro jugador es el antagonista constitutivo, ¿verdad? Yo creo que, pero bueno, él nunca efectivamente tiene razón, nunca terminó de cerrar esa cuestión. Pero entonces, el tema es cómo se genera la movilización colectiva en tu esquema. Porque, de nuevo, si no tenemos el individuo, como decimos, que toma la decisión. Yo ahora milito políticamente en un tipo de feminismo. Es una decisión individual. Ahora, ¿cómo me junto con otra feminista de alguno de los diferentes feminismos que hay? ¿Qué es lo que planteaba Lucas? ¿No? ¿Qué tipo de comunicación, de diálogo, de campo simbólico común constituyo? Que podríamos decir no es una especie de proto-hegemonía en ese nivel, aunque más no sea de movilización particular. Ahora, si aceptamos eso, ya abrimos el camino para que eso, a su vez, se pueda articular con otro campo, hasta cruzar antagónicamente todo lo social. Es algo que en tu esquema todavía no me queda del todo claro. Vale. Hay una pregunta más de Natalia en el chat y de Sebastián. Dale. Sebas. Perdón, no pensé que que Natalia había preguntado También. primero, no había visto. No, yo después quiero aclarar lo que hice la pregunta porque fue mientras lo decía, solamente un segundo. Entonces. Dale. Hola Tim, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Hola Sebastián, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bien. Sí. Bueno, gracias por la presentación, que ha despertado una discusión muy interesante, sobre todo sobre la noción de antagonismo, me parece, ¿no? Ahí, yo tendría dos cuestiones que me interesaría charlar. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, después la seguimos, cualquier cosa, eso no es problema. Una cuestión que me parece que debe estar en el libro, y me da un poco de vergüenza preguntarla sin haber leído el libro, pero acá va en la caradurez, sobre cuál es la relación entre singularidad, ¿no? Entre esa particularidad diferencial que vos identificás, y la noción de vaciamiento y negatividad, porque allí me parece que hay una relación interesante entre singularidad, vaciamiento y negatividad, que vos pones en duda, digamos, en relación a la teoría de la hegemonía. Eso, por un lado, que quizás es una discusión un poco más larga o amerita una explicación más larga, que no sé si vamos a tener tiempo acá, pero bueno.
como te decía, era una duda que quizás el libro va a ocupar. Y la otra es sobre populismo y antagonismo. Me parece que es interesante lo que vos marcás, porque efectivamente la noción de populismo de algún modo complejiza la manera de entender el antagonismo, ¿no? En relación a hegemonía y estrategia socialista, en relación a nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, ¿no? Donde ahí aparece antagonismo, dislocación, falta. Y en relación al populismo aparece la noción de heterogeneidad, que ahora voy a decir algo más sobre eso y que ya trajo a colación Mercedes hace un ratito. Porque, digo, en esa complejización del antagonismo, digo, partiendo de la ambigüedad constitutiva, ¿no? De la noción de pueblo en la teoría política occidental, que eso no lo destaca solo Ernesto, sino también Agamben, Rancière, etc. Cómo esa ambigüedad entre todo y parte, entre plebs y populus, ¿no? Genera que en el populismo, digamos, la frontera interna a lo social es muy capilar, es muy permeable, ¿no? Eso ha llevado a que se describa, por ejemplo, como uno de los rasgos de los populismos latinoamericanos, la posibilidad de regeneración de la alteridad, de regeneración de ese antagonismo, por ejemplo, el trabajo de Gerardo Aboy, o la idea de péndulo en el trabajo también de Aboy y Melo. Es decir, esa frontera no tiene ese carácter de frontera insalvable, radical, que uno podría pensar en un antagonismo más duro en hegemonía y estrategia socialista, ¿no? Y cosa que no sucede en los discursos de las derechas radicales europeas, que son también llamados populistas, pero que, bueno, que en realidad son animales de otra especie bastante diferente a la de los populismos clásicos latinoamericanos, ¿no? Allí en ese caso no habría posibilidad de regenerar un inmigrante o de regenerar un judío, digamos, ¿no? Allí la regeneración adquiere un tinte más existencial, digamos, que el populismo va a tratar de otra manera, ¿no? Ese tinte existencial en el populismo va a estar dado en términos de un sujeto que se arroga la posibilidad de poner su propio mundo en palabras y ser parte significativa de la vida comunitaria. Entonces, por esa ambigüedad, digamos, del todo y la parte, que nos lleva a pensar esa posibilidad de una frontera permeable, ¿no? Capilar, donde hay constantemente idas y vueltas. Digo, acá que hay muchos argentinos, de allí viene la importancia de la idea de lealtad y traición en el discurso peronista, ¿no? De quiénes son leales y quiénes son traidores, y cómo eso juega de manera constante en esos ires y venires al interior de la frontera, ¿no? Entonces, allí me parece que es muy relevante mirar a la noción de heterogeneidad, pero ya no en un único nivel de heterogeneidad que hace a la noción de diferencia, sino en los diversos niveles de heterogeneidad que podemos encontrar en una determinada formación política, ¿no? Está esa diferencia de lo heterogéneo como aquello que ese resto de diferencia que si desaparece esa cosa cambia, ¿no? Se transforma en otra, pero también hay diferencia, también hay heterogeneidad, perdón, al momento en que actúa la lógica de la diferencia. Hay también heterogeneidad entre dos espacios, entre el espacio que articula hegemónicamente un campo político y aquello que es articulado, ¿no? Hay heterogeneidad también a nivel de la lógica de la equivalencia, que yo sea equivalente con Mercedes no quiere decir que seamos lo mismo, ¿no? Hay también un nivel de la heterogeneidad entre el momento de exclusión radical de esa exterioridad constitutiva y el interior del campo. Y existe esa exterioridad, ¿no? Radical, ese M&N, que es un poco una salvaguarda contra el esencialismo, porque en realidad no sabemos si están ahí o no, ¿no? En algún momento aparecen, irrumpen y dislocan, pero es un poco una salvaguarda para evitar esencializar, ¿no? Entonces, allí me parece que lo interesante de retomar esta experiencia de los populismos latinoamericanos es que allí, en esa ambigüedad y en esa complejización de la noción de heterogeneidad y la forma en que se complejiza esa frontera interna a lo social entre parte y todo, y en la que se complejiza la relación entre pueblo y oligarquía, ¿no? Pueblo y poder, etcétera, que no tiene intenciones de escapar a la contradicción lógica, ¿no? Entonces, mi
pregunta apunta ahí, ¿por qué vos pensás que sería una contradicción lógica para la noción de hegemonía hacer lugar a estas ambigüedades, ¿no? Aporéticas, casi paradójicas, no sé, podemos llamarlas de un montón de maneras, en la forma populista de articulación? Perdón si esto fue demasiado largo y medio complicado, que me despertó escucharte, así que muchas gracias, Tim. Gracias, Sebastián. Bueno, Natalia, ¿le querés para Tim, que Natalia quería aclararte, ¿pedías preguntar algo? Sí, perdona, Natalia. Muy en línea con lo que acaba de plantear Sebas, que nada, súper claro y al punto también que me interesaba. En relación a tu propuesta, por ahí, ¿qué hace impermeable una situación? ¿No? ¿Por qué una situación sería singular, digamos, o qué estabiliza la singularidad de la situación? Ya. Bueno, son preguntas muy complejas. Y me parece que obviamente conocéis también este material que yo no sé si voy a ser capaz de contestar directamente a todo lo que habéis comentado, ¿no? A veces las preguntas también tienen una dimensión de afirmación, ¿no? También, y yo creo que está muy bien que sea así. Así que yo no sé si voy a poder contestar a todas esas ideas. Yo diría que, bueno, en primer lugar, creo que sí, lo que define una situación, Natalia, para mí es un antagonismo, ¿no? Para mí esta parte es bastante clara, ¿no? En un sentido radical, antes de un antagonismo, en una situación no hay nada. Literalmente hablando. Lo que viene a definir una situación es un antagonismo. Cuando hay un antagonismo, y esa es la parte que en mis momentos más nostálgicos me gusta atribuir directamente a Laclau, ¿no? Porque yo creo que es algo que estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Y en ese sentido también quizás, bueno, esto quizás tiene que ver con lo que dijo Sebastián. Yo creo que el vaciamiento no es algo parcial para mí en ese sentido, es algo absoluto. Entonces eso descarta naturalmente lo de creo, si te he entendido bien, Sebastián, lo de la permeabilidad de un antagonismo. Para mí un antagonismo no puede ser permeable ni capilar, ¿no? En ese sentido. Eso es una parte importante de la teoría que propongo, ¿no? Y obviamente tengo que ser consistente con esa idea. De hecho, no sé si decirlo o no, pero a veces solía molestarme un poco la forma de teorizar que tenía Laclau sobre ese tipo de punto. Porque a veces decía que el antagonismo es absoluto y a veces es parcial, depende de la situación que estamos discutiendo, ¿no? Y tenemos una frase en inglés, ¿no? To have your cake and eat it. No sé cuál sería la traducción al español, ¿no? Tener la tarta y comérsela también. Y yo creo que si no la gana, la empatan. Gracias. Entonces yo soy bastante, mi teoría es bastante sencilla sobre ese punto. Otra cosa que es más compleja, y por eso no creo en la movilización colectiva de la que habló Marcelo, en tanto que articulación entre antagonismos no está previsto dentro de mi forma de teorizar las cosas, ¿no? Pero quizás la última cosa que podría comentar sobre esos puntos es, sí, sobre el tema del Estado. Es posible, volviendo al tema de América Latina versus Europa, supongo que la situación del Estado es diferente, ¿no? En los dos continentes o los dos territorios. Eso se ha comentado muchas veces.
que a veces en América Latina, y tengo que tener cuidado aquí porque no soy experto en la política latinoamericana, pero a veces se ha dicho que la teoría de hegemonía es importante porque apunta o señala el devenir estado de un movimiento, ¿no? En una situación social en que el Estado puede literalmente no existir. Y en Europa los Estados son súper burocratizados, súper establecidos. Por eso precisamente hay más demandas y la ilusión quizás de más permeabilidad. En eso intento ser más fiel a la idea latinoamericana de populismo que la Europa, porque a veces me parece la europea, porque a veces me parece que es difícil concebir el propio populismo, la lógica populista desde Europa, precisamente por esa razón. Pero yo tiendo a pensar, sí, que el Estado, en tanto que formación imaginaria, es un límite a las capacidades humanas y ya está. ¿Sabes? Soy bastante... Mi posición es bastante sencilla sobre ese punto. Soy bayuiano, rancieriano en ese punto, ¿no? Y bueno, yo no sé si hay más comentarios que para mí han sido fascinantes, todo debo decirlo. Gracias, Tim. Gracias, Tim. No, ya más teniendo en cuenta que te venís un resfrío, me imagino que un poco agotado ya. Y es tarde, además, en Madrid. Es tarde, María, y se me espera en el pub también, así que... Bueno. Entonces no estás tan resfriado, ¿no? Esa es la cura, Menos Claro. mal que no dijo que estaba constipado, porque constipado en Madrid es una cosa y acá es otra. Bueno, sí, no lo dudo. No, Tim. Por supuesto, no hay posibilidades de evitar el pavo. Eso. Hoy. Bueno, no, muy agradecidas desde el programa, también agradecidas por toda la participación a todos los colegas y aquí presentes. Y bueno, y tenemos que leer todo el libro apenas llegue y volver a juntarnos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todo el mundo, ¿eh? Un gusto, Tim, tenerte Chao, por chao, aquí. muchas gracias. Chao. Gracias a todos. A todos. Nos vemos en el próximo. Eso es. Adiós.